Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Si hay gozo o no. ¿Cómo no, verdad? Oír también el testimonio, ver lo que Dios está haciendo en las demás personas, lo mismo, ¿no? Que también uno sigue experimentando, pues ves, ¿no? Que Él no hace acepción de personas. Y pues yo de mi parte, yo también me siento muy contento, muy gozoso. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? De que los hermanos pues tomaron decisiones, quisieron comprometerse, y eso en lo personal como hijos de Dios, como deberes cristianos que nosotros tenemos. ¿Qué dice? Que nos debemos de gozar con el que se goza, que nos debemos de afligir con aquel que de igual manera está afligido, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues somos de esa manera, ¿no? O somos de la otra manera en la que vemos más los problemas, vemos más la dificultad que ver estas cosas, ¿no? Que ver el mover que Dios ha puesto en las personas, ver su obra con los problemas, con las aflicciones que pasa, que nos desviamos de ver el verdadero propósito. Y ya no ponemos la mirada donde tiene que estar, sino que la desviamos por las preocupaciones, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y cosas siempre va a haber, ¿no? Y las situaciones que suceden, a veces también uno las agarra como de pretexto, ¿no? Es que me está pasando esto, es que me está pasando el otro. Pero también está la otra parte, en donde uno tiene que recapacitar, en donde uno se tiene que sentar igual a meditar, pues qué es lo que está pasando de nuestra vida, qué es lo que he dejado de hacer y qué es lo que he estado haciendo en mi plan, en mi voluntad, sin buscar del Señor, ¿no? Y yo quiero comenzar aquí en Gálatas. También tuvimos encuentro, tiempo atrás tuvimos boda. Entonces, ¿por qué no estar gozosos? ¿Por qué no estar contentos? ¿Por qué no tener alegría en el corazón cuando tú ves que un hermano, una persona que vivía perdida, pues que ahora, ¿no?, se ha arrepentido, que da pasos de fe, que se quiere comprometer, que busca el favor de Dios, pero sobre todo que las personas pues quieren seguir siendo tratadas, ¿no? En lo personal, yo se los puedo asegurar, en lo personal yo quiero seguir siendo tratado, yo quiero seguir siendo ayudado, muy independiente de lo que yo haga, de lo que yo aporte. En la carne yo puedo decir muchas cosas, pero en mi debilidad, en mis padecimientos, en mi angustia, yo les puedo decir que a mí hasta el día de hoy me siguen ayudando. Y eso es lo que también cuenta para cada uno de los que estamos aquí, que saber que tienes a alguien quien te aconseja, de saber de alguien que te preside, de alguien que te instruye, porque para eso es la palabra de Dios, ¿no? Dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para corregir, para instruir, para redarguir. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, esa obra que Dios ha iniciado en cada uno de los que estamos aquí. Cuando en algún momento también de nuestra vida hubo ese clamor, hubo esa necesidad de poder acercarnos al Señor y pedirle que nos ayudara, porque nuestra vida ya estaba hecha un desastre, ya no había esperanza, estábamos apartados, estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que éramos enemigos de la cruz, pero Dios, que fue rico en misericordia, Dios que fue
en su gracia, aunque Él nos amó, hoy nos está dando promesas, hoy nos está ofreciendo un plan de salvación y una vida eterna. Cuando antes, en otro tiempo, no daba nada por nosotros, y solamente Él fue el único que dio su vida por cada uno, porque todos pecamos, ¿sí o no? ¿Sí dice la palabra de Dios eso? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, no hay ni uno bueno. Incluso dice que no había nadie quien buscara a Dios, que todos se apartaron a una, todos se desviaron y que no hay ni siquiera uno solo. Pero lo hemos oído, ¿no? Hay gente, habemos personas que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados y que pues eso, ¿no? El Señor nos quiere seguir mostrando aún más cosas, porque Él no se queda a medias, Él no nada más, atiendo tu clamor, te doy lo que necesitas, atiendo tu necesidad, sino que Él dice que va a hacer una obra perfecta en nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que el que ha iniciado en nosotros la buena obra, la terminará, ¿y la qué? Y la perfeccionará. Y eso es algo, son, pues no sé, versos que tienen que estar bien arraigados en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya has oído que hay un propósito, ya has oído que nos conoce, que conoció nuestro clamor y reconoció a su pueblo, reconoció a su gente, y ya has oído también que también nos predestinó, y dentro de esa predestinación pues también nos llamó. ¿Para qué? Para justificarnos, para santificarnos. Pero todo eso, ¿para qué? ¿Para qué va a suceder? Para que le podamos dar la gloria al Señor, para que en nosotros Él pueda ser glorificado, y para poder alcanzar a más personas, a gente que está perdida. Cuando tú ves la necesidad, no vamos a ir muy lejos, incluso en la iglesia vemos gente que se aparta, que no quiere nada, cuando ya el Señor ha querido estar obrando en su vida, pero la dureza, ¿no? La dureza del corazón también del hombre, pero también Dios, ¿qué hace? Que también deja, ¿no? Y permite situaciones para que la gente pueda ver hasta dónde es capaz de llegar. Como quien dice, Él deja que nos demos un tope para depender de Él, para nuevamente regresar a su casa, regresar a su morada. ¿Sí estamos o no? Entonces, en otro tiempo, cuando estábamos apartados, éramos ¿qué? Esclavos del pecado, esclavos de la concupiscencia, de la maldad. Pero ahora que sabemos, ¿no? Y conocemos a Dios, ¿sí o no? Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 8. Y dice, exhortación contra el volver, ¿a dónde? A la esclavitud. O sea que nos está advirtiendo de que no tengamos que volver más atrás, sino que ahora poner la mirada ¿en dónde? En el blanco, ¿no? En el galardón que tiene preparado el Señor para aquellos que hemos sido rescatados, para aquellos también que le amamos. Y dice en el 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Guardas los días, los meses, los tiempos y los años. Yo lo escribía en la Nueva Traducción Viviente. Dice, voy a leer los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, y luego yo un poco ahí me apoyo porque hay palabras que no entiendo. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Y aquí en el último verso dice, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años. Pero en el verso final donde dice, ¿no? Que dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Entonces, cuando ya hemos oído la palabra de Dios, cuando ya hemos conocido que ya no somos ignorantes, que ya sabemos que nuestro pecado ofendía al Señor y que Él en su misericordia nos ofrece una salvación, nos da una vida eterna, entonces dice que ¿cómo es? Dice, ¿cómo es de que antes tú querías salir de ese pecado, antes tú queriendo salir de esa esclavitud, y ahora que yo he respondido tu clamor, ahora que yo te he llamado, dice, ¿cómo es de que quieres regresar a lo mismo? ¿Cómo es de que te quieres apartar de toda la bendición que yo te estoy dando, de todo lo que yo te he mostrado, de todo lo que tú mismo has palpado, de todo lo que tú has visto? Dice, ¿quieres regresar atrás? ¿Quieres volverte a la antigua vida, a los viejos rudimentos en los cuales estabas cautivo, estabas ahí aprisionado? Dice, porque ustedes nada más por un tiempo quieren mi beneficio, por algún tiempo, por algunos meses, algunos años o incluso algunos días, algunas estaciones del año, dice, quieren degustar esto. Pero yo pienso, ¿no? Yo pienso que alguien que piensa, ¿no? Su vida antigua y ahora la nueva vida que Cristo te da, al menos yo no quisiera regresar atrás. Yo quisiera estar más cerca del corazón del Señor, como Juan, que dice que se recostaba sobre su pecho de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque oía y sentía el corazón de Jesucristo. Y de esa misma manera es la que cada uno de los que estamos aquí, pues tenemos que desear estar cerca del corazón del Señor y no apartarnos de Él y apartarnos del mal, porque cuando nosotros éramos esclavos del pecado, también dice la palabra de Dios, dice que ¿qué fruto teníamos? Nuestro único fruto, ¿cuál era? La muerte. Eso era lo único que nosotros deberíamos de haber adquirido en la manera en la que antes nos conducíamos. Nosotros tuviéramos que estar así, pero ahí volvemos, ¿no? Dios, que fue rico en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De gente que se ha querido apartar, que se ha querido desviar. No voy a generalizar lo que voy a compartirles. Algunos regresan, algunos otros ya no, se pierden, pero el propósito del Señor no es que nadie se pierda, porque también lo veíamos hace 8 días. ¿Qué dice Lucas 19:10? Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Y nos lo muestra aquí también la palabra en una parábola, todos la conocemos, Lucas 15. Y es la parábola del hijo pródigo. Sí la conocemos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos estado en esa condición? ¿Cuántas veces no nos hemos querido desviar, nos hemos querido alejar? Pero para entenderla un poco más, tendríamos que ir a la parábola de la oveja perdida. Porque la parábola del hijo pródigo nos habla de un hijo menor y de un hijo mayor. Y ahorita veíamos que en Gálatas dice, ustedes todos los ¿quién? ¿Los qué? Los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que en Cristo podemos obtener esa salvación. O sea que los gentiles son los no judíos. Y yo un poco más o menos, a mi entender, estudiando, espero no errar, ¿no? Siempre también que uno está por aquí compartiendo, pues esperamos eso, ¿no? No decir algo que los pueda confundir, pero el hijo menor podría ser pues el gentil, y el hijo mayor podría ser pues el pueblo de Israel, que ahí van incluidos los fariseos. ¿Por qué digo que el hijo mayor? Porque el pueblo de Israel siempre ha estado desde un principio en todas las promesas que el Señor hizo a su pueblo, ¿no? Entonces dice la parábola de la oveja perdida, capítulo 15 de Lucas. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En el 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? De un arrepentimiento. Pero vemos, ¿no? Dice que estaban los publicanos y ¿quiénes? Los pecadores para oírle. ¿Quién de aquí ha pecado? ¿Quién de aquí ha fallado? No alcen la mano, yo creo que todos. Pero también estaban los fariseos y que ellos murmuraban en su corazón y ellos decían que Jesús se sentaba pues con ese tipo de personas. Entonces Jesús les empieza a dar la enseñanza y les empieza a decir que qué hombre que tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas y se pierde, dice, pues ¿a poco no? Dice, tengo que ir a buscarla. ¿Pero por qué? Porque ¿qué decía Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos perdido? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos querido desviar de la verdad? ¿Y cuántas veces el Señor no ha ido y te ha buscado? Pero también veo la otra parte, ¿no? Que dice que cuando la ha encontrado, ¿qué hace? Dice que reúne a sus amigos y que hace fiesta. Y aquí te lo especifica, ¿no? Dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. O sea que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Que hay gozo en el cielo, hay fiesta, y yo por eso les decía, ¿no? Que yo me encontraba con un gozo, porque yo pude ver a gente que tomó la decisión de bautizarse, de comenzar una nueva vida, y eso trae alegría a tu corazón. ¿Por qué? Porque si en el cielo hay gozo, cuanto más aquí también en la tierra, los que alcanzamos a ver todas esas cosas. Pero ahora sí vamos a la parábola del hijo pródigo, que dice, ¿no? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Pero vemos cómo este hijo menor pues quiso probar, ¿no? Quiso probar por su propia cuenta. No dice que discutieron, no dice que peleó con su hermano, no dice que su padre le hizo algo, sino que solamente él quiso probar. Él pidió lo que era suyo a destiempo, como a veces así nosotros, cuando queremos exigir de más, algo que ni siquiera a veces merecemos, pero que el Señor también nos lo da, así como a este hijo que le dijo, no, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió. No, pero dice, les repartió, ¿qué quiere decir? Que también a su otro hijo, ¿no? Tenía pues algo preparado para él. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, como aquella oveja que estaba, ¿qué? Perdida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué? Nadie le daba, ¿no? Y entonces nosotros podemos muchas veces tomar decisiones, nosotros podemos muchas veces querer apartarnos, querer alejarnos, dejar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con mi vida, porque Dios de esa manera es en la que me va moldeando mi carácter, mi genio, es en la manera en la que Él pues igual, ¿no? Pues a veces aquí pues lo que nos falta mucho es la paciencia, y este hijo menor pues estaba falto de paciencia, porque dice, no, a ver, yo ya quiero lo que es mío, quiero ir a probar. ¿Y qué hizo? Pues agarró, se apartó de su padre, fue, desperdició todo lo que tenía, pero después de todo eso también hay una consecuencia. Después de todo va a pasar esa parte, que vamos a vernos en la necesidad de padecer hambre, de padecer por causa de ¿qué? De nuestra propia injusticia, por alejarnos del cuidado, por alejarnos de la cobertura que Dios tiene para con nosotros. Eso habla también de que pues queremos vivir muchas veces a nuestra manera, y eso habla pues de la dureza también, ¿no? Que puede seguir habiendo en el corazón del hombre. Este hijo menor a lo mejor se estaba apartando pensando que le iba a ir bien, pero de entrada, ¿qué hizo? Que no supo administrar lo que el Padre le dio. Y también nos habla a nosotros la palabra de Dios, que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia que el Señor pues también nos ha dado. Y en parte dice, se fue lejos, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició todo lo que tenía viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, pues vino aquella hambre que nosotros en un momento
pues también tuvimos. Aquella hambre que cuando sabes que también va a haber reunión, pues vienes y buscas ese pan vivo. Y que sabes que va a ser domingo y también hay esa necesidad de poder venir a oír la palabra de Dios, porque es lo único que a nosotros nos sacia, porque ya hemos vivido también perdidamente, ya hemos estado alejados, deseando qué, o otros podrían estar de esa manera, deseando algarrobas, deseando lo que el mundo te ofrece, cuando el Señor nos ofrece el pan vivo, la palabra de Dios. Y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice que él deseaba llenar su vientre de las algarromas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y a nosotros igual, cuando estábamos de esta manera, buscábamos en una parte, buscábamos en otra parte, ¿y quién te daba algo? Nadie nos daba nada, nadie. Y así estábamos perdidos, así estábamos derrochando nuestra vida, la vida que Dios nos dio, porque Él es quien nos dio la vida, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pues es que es mi vida, no, o decimos, es que son mis hijos, o es que es mi trabajo, pero gracias a quién lo tienes, todo se lo debemos a Él. Y tenemos que ser agradecidos también con lo que Él nos ha dado, con el físico que Él nos ha dado. Dice, conténtense con lo que tiene, con lo que yo les he dado. Pero muchas veces el hombre no se sacia. Y este hombre obtuvo lo que quería, fue, malgastó, derrochó. ¿Y cómo seguía su vida? Seguía su vida vacía a tal grado que él quería y deseaba esas algarrobas. Pero está la mejor parte, ¿no? Está también, pues que en el 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero como dice que este hombre, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, pues tuvo ese momento para poder recapacitar, tuvo ese momento para poder meditar y calcular gastos, ¿no? Calcular todo lo que él había acontecido, todo lo que también él vivió, ¿no? En la casa de su padre, porque dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Dice, pues tienen hasta abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Sabía también lo que había en su casa, y sabía él lo que estaba dejando ir, por un capricho, por un anhelo de su corazón, por su propia concupiscencia, que fue arrastrado y fue seducido a tal modo de llegar y reclamar lo suyo. Pero qué bueno cuando también está esta parte, ¿no? Cuando la gente pues sabe, ¿no? Sabe y se da cuenta del mal que está hecho, del mal que está haciendo, perdón. Porque dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces, lo pensó, ¿y qué se dijo entre sí mismo? Dice, pues yo me levantaré e iré con mi padre y le confesaré que he pecado contra el cielo y contra él, y que yo ya no soy digno de ser llamado ni siquiera su hijo, y que me haga como a uno de sus jornaleros. Y esto, ¿cómo lo podrías ver tú? ¿No? Dice, aunque ya no me llames tu hijo, pero con tan solo estar cerca de ti, con tan solo servirte, hazme como a uno de tus trabajadores. Yo quiero servirte,
Yo sé que he fallado, yo quiero volver a mi Padre arrepentido, pero no solamente hasta ahí. Yo quiero servir, yo quiero ser útil, o yo quiero estar cerca del cuidado de mi Padre, porque ya me fui, ya me aparté, nadie me dio nada, viví perdidamente, derroché todo lo que tú me diste, Padre, y yo sé que en tu casa me recibirás, yo sé que en tu casa hasta los trabajadores tienen esa abundancia de pan. Y aquí está el pan de vida, ¿no? La cual el Hijo del Hombre nos lo puede dar y nos lo está dando. Pero ¿cuál es el pan que muchas veces nosotros buscamos? O peor, ¿cuáles son las algarrobas que muchas veces también deseamos? Y dice en el 20 que ya accionó, ¿no? Dice, y levantándose, o sea que no solamente lo pensó, sino que él actuó, él lo hizo, porque muchas veces somos muy dados a estar, ¿no? Pues sí, una semana más, un mes más, no, ya pasando la Navidad, no, ya el Día de las Madres, y no accionamos. Pero entonces eso también habla de poder hacer, ¿no? De que no solamente con palabras, sino que también con hechos, ¿no? Y levantándose, vino a su padre y dice que cuando aún él estaba lejos, ¿cómo estamos? ¿Estamos cerca o estamos lejos? Y si estás lejos, dice, y cuando aún estaba lejos, dice que su padre ya lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero también, ¿qué iba a decirle el hijo menor? ¿Qué le iba a decir también? Dice, ¿y qué? Pero el padre, ¿qué hizo? Ya no quiso escuchar más explicaciones. Ya, él en un instante, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos arrepentimos, él ya no espera más que le des testimonio de lo que es el hombre, de lo que hay en nosotros, porque también dice en Juan que él no tiene necesidad de escuchar testimonio de hombre, porque él de antemano, él sabe qué es lo que hay en el hombre. Jesús conoce a todos los hombres. Y él sabía, el Señor sabía que este hombre se estaba arrepintiendo y que él quería hacerse como uno de sus jornaleros. Y dice, pero el Padre, en el 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiestas. Y dice que el pastor, aquel que ha perdido su oveja, cuando va y busca la que se perdió, ¿qué dice que hace? Dice que hace fiesta, dice que reúne a sus amigos y que dice regocijémonos porque esta era mi oveja que se había perdido y ha sido hallada. Entonces es la misma alegría que nosotros debemos de tener cuando un pecador se arrepiente. O la otra, dice que el Padre le dijo a ¿quiénes? Dice que le dijo a sus siervos. ¿Quién es siervo de aquí? De Dios. Todos. Ese trabajo también que el Padre hace por medio de muchos siervos que estamos reunidos aquí, pues también puede llegar esa reconciliación de las personas que aún no están arrepentidas ante Dios. Dice, porque dijo a sus siervos. Y cuando nosotros vemos que la gente se está apartando, cuando nosotros vemos que la gente se está perdiendo, ¿qué hacemos? ¿Le animamos? ¿Le criticamos? ¿Le juzgamos? ¿O qué hacemos? Porque tenemos que animarnos, tenemos que ir también por aquellas ovejas que se han extraviado, por aquellos hermanos
que se han querido apartar. Porque dice que él le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A enojarse. No, se regocijaron por aquel hombre también, por aquel hijo menor que se había extraviado de la verdad. A lo mejor podemos estar cerca, podemos estar en las reuniones, podemos tener un tiempo de búsqueda, pero también podemos estar muchas veces apartados del Señor. Pero aquí tenemos el ejemplo y aquí tenemos el ánimo que nos da la palabra de Dios, ¿no? Dice que ese hijo, ¿qué hizo? Recapacitó, volvió en sí y meditó sobre su camino, qué era lo que él estaba haciendo. Y de esa manera es como hoy el Señor está buscando a aquellas ovejas que se han descarriado, a aquellas ovejas que están a punto de desviarse de la verdad. Y por eso también el Señor siempre llega a tiempo. ¿Para qué? Para darnos una palabra, para mostrarnos su camino, para mostrarnos pues su verdad. Porque a todos nos pasa que hemos querido pues flaquear, que llega el desánimo, que pensamos que no somos útiles. O pasa la otra parte, ¿no? La más triste. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué hizo? Oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, ¿cómo? Bueno y sano. Entonces, aparte de que nos desviamos, aparte de que nos apartamos, ¿cómo el Señor nos cuida? ¿Cómo el Señor sigue estando al cuidado de nosotros? ¿Qué más pruebas queremos para poder tener un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino? Estar en una vida agradecida al Señor por todo lo que Él ha hecho. Yo puedo testificar de estas cosas. ¿Por qué? Y no lo digo con orgullo, pero yo lo digo porque a mí me pasó. Yo soy repetidor de Reto a la Esperanza. Y estuve algún tiempo y dije, no, pues me voy, me aparto de la voluntad del Padre, ya sé cómo hacerle, leyendo las mañanas, los martes, los viernes, los miércoles las reuniones, los viernes las reuniones, los domingos las reuniones, y con eso tengo. Entonces me acerqué al responsable, denme mis cosas, me voy y me aparté del Padre. Y después, ¿qué pasó? Pues que me empezó a faltar de todo, empecé a tener hambre, empecé a tener más problemas con mi familia, con mi esposa, ya no me querían dejar ver a mi hija y estaba perdiendo mi matrimonio, pero con todo y eso, el Señor nunca me dejó solo. Y también tuve que recapacitar, claro que no como este hijo pródigo, pero también tuve que regresar a la comunidad donde me habían mandado, a Oaxaca. Y ahí empezó el trato de Dios a mi vida. Y yo todavía llegué, la gente me recibió, y yo pensaba, yo no quería regresar por temor a qué iban a decir los demás. ¿Y cuántas veces no has querido alejarte tú? Y a ver, levanten la mano. ¿Cuántas veces no le has tenido miedo a eso?
¿Al qué van a decir los demás? A ver, ¿quién no teme eso? Dice, no la levanto porque van a decir que... porque ¿qué van a decir, no? No, pero tenemos que pasar situaciones para darnos cuenta de que sin Dios, que si separados de Él, y lo sabemos, ¿sí o no? Pero cuánto nos hace falta creerlo y vivirlo y experimentarlo. Y pues tuve que regresar. ¿Y a dónde creen que regresé? A funcionar en Reto, en Oaxaca. Y no lo digo como algo que no me ayudó mucho a cuidar a los cerdos. Y me daba asco meter las manos ahí a la comida que dejan y a la suciedad que hacen. Pero una vez igual, oyendo una alabanza, decía la alabanza, ¿no? Me has tomado en tus manos y me has dado salvación. Y yo no quería meter las manos a la suciedad de los puercos, pero el Señor sí metió las manos por mí en toda esa suciedad que había en mi vida, todo ese pecado que yo viví. El Señor sí tuvo la misericordia y de tomarme en sus brazos y darme salvación. Y eso es lo mismo que puede hacer en tu vida. Porque ¿qué tengo yo que no tengas tú? Porque dice que Él ha venido ¿a qué? A rescatar a todos, no nada más a algunos. Y algunos ya han estado predestinados y algunos ya los llamó y algunos ya sabes que te conoce. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que volver en sí. Tenemos que levantarnos y ir a buscar a nuestro Padre. El que viene a mí no le echo fuera. Y este joven decía, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros no tienen abundancia de pan? Pero si nos vamos a Juan 14, ¿qué dice Jesús? En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchos lugares disponibles hay para todos aquellos que han recibido o que van a recibir mi perdón. Está esa promesa de la vida eterna, está esa salvación aquí presente, no hasta que estemos allá, no hasta que, como muchas personas dicen, pues yo ya cuando fallezca me pongo a cuentas. No, aquí es donde nosotros tenemos que ir y confesar nuestros pecados ante el Señor. Y dice, ¿no? Y su hijo, bueno, ya lo leímos, y dice que él le dijo que él llegó, su hermano, que llegó bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó en el hermano mayor? Y cuando Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores, ¿quién se enojaba? Los fariseos. Por eso yo decía, ¿no? Que el hijo mayor podría representar a los fariseos, al pueblo de Israel, que siempre oyeron, como el hijo mayor, dice que él oyó la música, que él oyó la danza, pero ¿qué hacía? Se enojaba y aparte de eso, que no quería entrar a regocijarse con su hermano, o no quería entrar en el pacto que el Señor había hecho con ellos, no quería entrar en la vida eterna, no quería recibir la bendición, no querían recibir todas esas promesas que ha hecho siempre a su pueblo. Dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, ¿y qué hacía? Dice que le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ¿qué decía Lucas 15:7? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y si él, el hijo mayor, le está diciendo
que él siempre ha obedecido todo lo que él hace, si él ha sido obediente, ¿cómo se está considerando el hijo mayor? Como justo. Entonces él no necesitaba ¿qué? Arrepentimiento, aparentemente, porque podemos ver en él la envidia, podemos ver reflejado en él el odio hacia su hermano, incluso que no lo nombró ni como su hermano. Ahorita lo vamos a ver. Dice, pero cuando vino ¿tú quién? ¿Por qué no dijo cuando vino mi hermano? Y esto, si nosotros ponemos atención, dice que una parábola del el publicano y el fariseo, ¿qué dice? Gracias te doy, Dios, porque no soy como ¿quién? Como publicano, pecador. ¿Vemos la condición? Y el otro, ¿qué hacía? El publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice que cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, todas mis promesas, todos mis pactos que yo he hecho contigo, dice, todo eso te pertenece a ti, ¿no? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y tiene que causarnos un gozo cuando un hermano vuelve, cuando una persona que se quiere extraviar de la verdad, tenemos que también estar al pendiente, estar llamándole, estar animándole, pues también viendo qué pasa, mostrar interés por los demás, estar al tanto, comunicarnos, porque a veces ¿qué es lo primero que decimos? No, pues es que este es un elemento, no, pero es que pues a eso va, ¿no? A lo mismo, pero no, dejémosle todo a Dios, porque Él es quien nos juzga y Él es el que hace volver al pecador del error, ¿no? Y vamos aquí ya para terminar, vamos a Colosenses 3. Del 3, versículo 5. Del versículo 5, sí. Dice, la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias y las palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, y el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
y de paciencia. Y aquí un poco como hablaba de los hermanos, ¿no? Del hermano menor y del hermano mayor, un poco yo quisiera pues también esta parte, ¿no? Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quién? Nosotros. Dice, acuérdate, ¿no? Acuérdate que cuando tú eras enemigo de Dios, cuando tú vivías enemistado del Señor, dice, pues acuérdate cómo te perdoné. Dice, pues tú de la misma manera soporta a tu prójimo, soporta a tu hermano. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y nos da un enlistado de lo que tenemos que hacer morir y de lo que tenemos que hacer en la nueva vida ahora que estamos también con Cristo. Pero yo quiero quedarme en donde dice que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. Que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, dice que también nosotros tenemos que perdonar y no juzgar y no mirar que el hermano, no mirar que la gente muchas veces se aparta. Ante todo, ¿qué? Estar al pendiente. Y si regresa aquel hermano, si vemos que se arrepiente, pues también gozarnos con aquella persona, porque vemos muchos ejemplos también en la palabra de Dios, de gente que estuvo cerca, ¿no? de Jesús y que se apartaron. Y uno de ellos, ¿quién fue? Pedro. También Pedro, ¿no? Cuando el Señor ya estaba por ser crucificado, dice que Pedro agarró y se fue ahí con gente donde había una fogata, calentándose del frío. ¿Por qué? Porque ya no tenía el fuego del Espíritu Santo. Se había apagado esa llama. ¿Y qué hizo? Fue y se apartó. Y todavía negó a Jesús. Pero también vemos la restauración que tiempo después pues tuvo Pedro, a tal grado de que escribió 2 cartas y en una de ellas, primera de Pedro 4:8, que él sabía de todas estas cosas. También por eso él lo hablaba y lo expresaba de una manera, pues también testificándonos y enseñándonos y exhortándonos, ¿no? Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto de cubrir no es de que solapemos también a la gente, no. Cubrir en amor todas esas cosas que a veces suceden a nuestro alrededor y poder aconsejar, poder exhortar, poder instruir y poder corregir. Y dice, no, exhórtense unos a otros. Entonces, qué agradable, ¿no? Qué especial que cuando suceden todas estas cosas, que las vives, las lees, primeramente las leemos, pero que también después pasan en tu vida, pues está esa parte y en donde terminamos, ¿no? Como lo decía Colosenses,
Sed agradecidos. Terminamos agradeciendo al Señor. Y pues yo lo veo también, ¿no? No es de que yo, ay, no, ahora el hermano, ¿no? Que digan que anda a tope o esto, pero muchos estamos jóvenes. Y el domingo pasaba una señorita a dar un testimonio y decía, ¿no? Dice que cuando el Señor que cuando el Señor nos liberó, que nos puso en casas, que no edificamos, que no construimos, nos daba una advertencia, dice, cuídense de no olvidarse de su Dios. Entonces nos saciamos, nos incluye el Señor en el trabajo que otros ya han trabajado, y por lógica tenemos que ser agradecidos y pues también cooperar, también pues buscar poner ahí nuestro granito de arena, poder ser útiles en la obra del Señor, pues también respetando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz y también considerándolo, porque así dice Hebreos, ¿no? Considerar a aquel que pagó y considerar también a aquellas personas que igual en su momento sirvieron en la obra, trabajaron en la obra, edificaron en la obra, que habitaron en la obra, pero que ahora no están, que se apartaron, pero también dar gracias a Dios por aquellas vidas, porque hoy podemos gustar de ese asiento y hoy puedo entrar a una casa que otros trabajaron, y le doy gracias a Dios también por la vida de aquellas personas y orar por aquellas personas que se han querido apartar y que pues lamentablemente pues están viviendo perdidas en el mundo. Pero el propósito del Señor no es ese, que se pierdan, porque Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.